Buenos días, Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿cómo estamos? Bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Con este hermoso día previo a un feriado? Me imagino que en unas ganas locas de escuchar derecho comercial, ¿no? ¿No? Sí, Más o menos. sí, ¿Qué sí. onda? Sí, Desesperado, sí. profesora. ¡Ay! Vos sos Sí. un genio, estás al aire libre. Estoy de la No, playa ahora. no. Eso me da mucha envidia. ¿Dónde estás? No, pero porque vivo en Valeria del Mar y bueno, traje a mi hija a la Escúchame, playa la y clase que estoy viene me Carilón, en el invitás, Cadero. Bueno, sí, no hay ningún problema. y me voy y transmito desde allá. Ningún problema, ningún problema. Esas cosas, digo yo que bueno, la cuarentena tiene todo, ¿no? Sí, Tiene sus cosas negativas y sus cosas positivas, y por ahí dentro de las cosas positivas, el hecho de que estés en tu casa y con esa visual, pudiendo asistir a una clase, o como por ejemplo muchas veces nos pasa, yo también trabajo en la Secretaría de Posgrado de la facultad y hemos tenido la oportunidad, gracias a la cuarentena, de golpe estar acá en Argentina y escuchar a docentes de Chile, de Ecuador, de Perú, de España. O sea, creo que ese tipo de cosas las tenemos que rescatar. Dentro sin de todo duda, lo malo, hay sin algunas duda. cosas menos malas. Yo viajé durante 3 años, 120 kilómetros, ida y vuelta de Valeria del Mar a 240, a Mar del Plata, para cursar y Sí, volver. Y desde que empezó la virtualidad, bueno, obviamente me estás siento ahí. beneficiado por un perjuicio mayor, ¿no? Que realmente, Claro, porque de vos repente, nunca, no es que te viniste a vivir acá, que no, no, alquilabas, no, no. No, siempre, yo tengo siempre te casa, quedaste. trabajo, vivo acá. Claro. O sea que para vos esto es algo. Y esto fue beneficioso para mí. Vamos a ver el desempeño, pero por lo menos en principio. Bueno, veámosle yo digo que siempre a todo tenemos que tratar de verle lo positivo. De hecho, siempre hay algo para rescatar en lo positivo. Bueno, a ver, vamos a ver si más o menos ya están todos conectados, con sus cámaras prendidas, antes de arrancar. Así después puedo hacer el print de pantalla de asistencia, como hicimos la clase pasada. Bueno, los que no tengan su cámara prendida, que estoy viendo que son muchos, ¿sí? Gonzalo, Romina, Joel, Lorena, Sol, Van a dar una Caterín, fotografía. Tamara, Rocío. Prendan sus cámaras, así podemos arrancar. ¿Se escucha bien? Sí, profe, Bueno, se escucha bien. ¿cómo estuvieron con la unidad de la semana pasada? ¿Bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo se entendió? ¿Alguna duda? ¿Nada? Joel me pide un segundo para prender la cámara. Sí, Joel, tranquila. Prendan sus cámaras para que después podamos hacer el print y ahí controlamos la asistencia. Bueno, les decía, si les había generado. Hola, Romina. ¿Qué me estás poniendo, Romina? A ver. Estoy usando PC de escritorio, no tengo cámara. Bueno. Bueno, les decía si tienen alguna duda de todo lo que vimos en la unidad número 4, porque lo que vimos
la semana pasada, comunidad número 4, ya no lo volvemos a ver. Acuérdense que se puede hablar, que es participativo, que no molestan las preguntas. Profe, te hago una pregunta. Sí. Yo el viernes estaba trabajando y no pude ver la clase. ¿Sabes si la van a subir? Ah, eso no lo sé, porque yo lo que veo que cuando mi clase la estoy dando dice que se está grabando. Ah, porque les hablé a los del centro y tampoco les hablé hace bastante y no la subieron. Pero bueno, les hablo de vuelta. Mira, estimo que la idea que tenían los chicos del centro era justamente para todas aquellas personas que pudieran tener algún problema de conectividad, después poder enviarles la clase. Pero lo averiguamos. Dale, Seba, bueno. ¿estás ahí? A ver, vamos a ver. Sebastián, ¿estás ahí como para hacerte una consulta? Ahí le pregunto. Estoy acá, Silvina, justo hoy te mandé Ah, un hola mensaje. Seba, buen día. Perdón que te moleste, te quiero hacer una consulta. Acá una de nuestras compañeras nos consulta si la clase que yo di el viernes pasado, que acá estoy viendo siempre que se graba, ustedes se la pueden mandar. ¿Qué le digo? ¿Que les escriba por privado? No, que se quede tranquila que nosotros la vamos a subir. El tema es que, ya te digo, están subiendo las clases de todas. Claro, Entonces es como claro, que y recién arrancamos la semana pasada. claro, y están como medio atrasados los chicos, pero que quédense tranquilos que van a subir todas las clases a YouTube o al campus o al class. Eso te iba a preguntar, Seba, ¿dónde las suben ustedes? Generalmente las suben a YouTube, Sí. las clases, así que, y de ahí Y para empiezan a verlas, compartir. ¿cómo ponemos en YouTube? Tenés que buscar franja, CDMDP, creo que es, o Franja Morada Derecho, y ahí Sí. están todas las clases de todas las materias del cuatrimestre pasado y del anterior. Bien, perfecto. Listo. Y si no, también en el aula virtual. Claro, cualquier duda, si no, consulta que tengan, que me escriban y yo veo cómo lo soluciono. Bueno, yo quiero subir algo al aula, esto después te digo, cualquier cosa te escribo por privado. Yo estoy queriendo, me escribieron después de la clase de la semana pasada una alumna que quiere que le suba el Power que utilicé para clases al campus del aula virtual y estoy teniendo algún inconveniente que no lo puedo subir. Así que por ahí después, si podés, te molesto para que me ayudes con eso. Dale, sí, no hay problema, Silvina, yo te ayudo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahí a la alumna que me hacía la pregunta, ya tenemos ahí la respuesta, ¿sí? Gracias. De nada. Bueno, entonces, si estamos sin dudas y todo bien con... ahí ya, gracias Marisa, que nos está compartiendo el link donde se suben las clases. Franja Morada Derecho, UNMDP, es el canal de YouTube y tenés el link, ¿sí? Seguramente, claro, como las clases empezaron la semana pasada y hay mucho para subir, por ahí están un poquito retrasados. Pensá que todas las, mirá qué beso de madre tan hermoso. Y todas las materias están ahí para subir las clases, así que calculo que en unos días lo vas a tener, ¿sí? Si no, cualquier cosa me lo vuelven a recordar a mí en la clase de la semana que viene. Bueno, entonces, yo les comentaba que en la clase de hoy íbamos a arrancar con el módulo número 5, o con la unidad número 5, que es esa unidad que lleva el título de algunos contratos en particular, ¿sí? Respecto de esta unidad, lo que quiero que sepan es que nosotros le subimos el año pasado a esta unidad un material que es de mi autoría y del doctor Ramiro Sagrario, ¿sí? Con quien vamos a compartir el dictado de los temas de esta unidad, ¿sí?
y que dice ese material que tienen subido, esto para aclarar, que tienen subido al aula virtual, que los temas contenidos en la unidad número 5 deben ser complementados con las lecturas indicadas en el presente. O sea, ese material tiene lecturas que están siendo indicadas con la consulta del Código Civil y Comercial comentado disponible en el siguiente link. Y ahí van a ver que tienen el link, ¿sí?, donde tienen la parte correspondiente a el Código Civil y Comercial de la Nación comentado, ¿sí? El material de estudio que aquí presentamos será acompañado por la participación de los estudiantes en foros de discusión a través de plataforma virtual, ¿sí?, cuando tenemos foros. O sea, el material de estudio lo tienen bien estructurado en el aula virtual, ¿sí? Tenemos como complemento de estudio de toda esta unidad el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, el código comentado, y luego tenemos distintos autores de doctrina que nosotros vamos a ir citando a medida que vamos viendo cada uno de estos contratos. Con respecto a los artículos de doctrina, yo lo que quiero que tengan bien en claro para que no se confunda es lo siguiente. No sé si recuerdan que dijimos la semana pasada, sí, que a partir del 1 de agosto de 2015 se produce la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y a partir de ese momento, todos aquellos contratos que nosotros estudiábamos como contratos con tipicidad social pasaron a tener tipicidad legal. Hay muchos autores de doctrina, ¿sí? Puedo citar a Marzorati, puedo citar a Echeverry, a Vergel, a ver, ¿quién más? A Gersi. Tenían artículos y tenían manuales de derecho comercial, parte especial, en la cual hablaban de estos contratos, ¿sí? Lo que tengan en cuenta es lo siguiente: si ustedes tienen algún libro de estos que les estoy mencionando, tengan en cuenta que sea una edición posterior al 2015, porque ¿qué pasó? Cuando en el 2015 entra en vigencia el Código Civil y Comercial y todos estos contratos que eran atípicos con tipicidad social pasan a ser típicos con tipicidad legal, hay muchas cosas que cambian porque ahora están codificadas, ¿sí? O sea, no va a cambiar el concepto de lo que es el contrato, ¿sí? Porque se mantuvo en la codificación el concepto de cada contrato, pero sí se cambia con la codificación todo lo que tiene que ver con derechos y obligaciones de las partes, algunas cláusulas especiales en cuanto a tiempo, resolución, preaviso, rescisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, material de doctrina que consulten, tengan en cuenta que sea un material de doctrina actualizado. Bueno, no vamos a arrancar, no me gusta arrancar por el orden que tiene esta unidad número 5, porque a título personal considero que los primeros contratos que nosotros tenemos que ver dentro de este grupo, ¿sí?, son los que tienen que ver con los famosos contratos de colaboración empresaria, ¿sí?, que son los modelos típicos de colaboración que veníamos estudiando antes de la codificación, que son los contratos de agencia, concesión, distribución y franquicia, ¿sí?, que son los conocidos como contratos de colaboración empresaria o contratos de colaboración empresarial. Entonces, antes de empezar con suministro, que es el punto 1 que tiene la unidad número 5, vamos a arrancar con agencia, concesión, distribución y franquicia. ¿Por qué? Porque a partir del modelo de estos contratos, ¿sí?, se repiten muchos caracteres en los contratos que vamos a ver después. Y estos modelos, estos 4 modelos, son los 4 modelos típicos que hacen a la colaboración empresaria, ¿sí?,
que es lo que vimos, o sea, parte de lo que vimos, ¿sí?, de los contratos de colaboración en el módulo anterior y de las características comunes que tienen estos contratos. ¿Se acuerdan que hablábamos que tenían un objetivo común, ¿sí?, que era justamente la colocación en forma masiva de bienes y servicios dentro del mercado, de los productos o los servicios que una de las partes produce o fabrica y la otra se encarga de distribuir o colocar en el mercado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, voy a compartir pantalla. Quiero que me digan si se ve. Así arrancamos. ¿Ven bien? Sí, se ve bárbaro. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, vamos a arrancar entonces, sí, con la primera de estas figuras. Hoy vamos a ver este contrato, que es el contrato de agencia comercial, ¿sí? El marco normativo que tiene este contrato dentro del nuevo código va de los artículos 1479, ¿sí?, a 1501 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar cada vez que estudiamos un contrato? ¿Sí? Esto lo digo porque esta estructura que vamos a seguir en este contrato, luego la vamos a mantener para el resto de las figuras. Primero tenemos que saber, cuando hablamos de un contrato, de qué se trata ese contrato, y justamente saber de qué se trata es poder conceptualizar o definir la figura contractual de la que vamos a hablar. Y en este caso particular, sí, cuando hablamos del concepto del contrato de agencia comercial, decimos que existe la agencia cuando una parte, ¿sí?, a la que denominamos agente, ¿sí?, voy por acá, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna entre las partes, o sea, no hay relación laboral entre agente y empresario, ¿sí?, pero sí existe el pago de una retribución, ¿sí? El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones, ni representa al preponente, ¿sí? Ya vamos a ver que la función del agente justamente es la de captar clientela para el principal, y luego va a ser el principal o el empresario el que va a concretar ese negocio en su nombre con los datos que le pasó el agente. Por eso decimos que no hay relación laboral en este contrato, atento que se vinculan, como vimos en la clase pasada, empresas que son jurídica y económicamente independientes entre sí, ¿sí? Cada una tiene su propio patrimonio, cada una tiene sus propios empleados, su propia estructura, no hay una relación laboral que los vincule, sin perjuicio de que hay una especie de subordinación en el desarrollo del contrato, ¿sí? Porque siempre hay una parte que establece en el contrato cuáles son las directivas, ¿sí?, que va a ser el empresario o el preponente, y la otra, que va a ser aquella persona que lo va a acatar, que es el agente, ¿sí? Entonces, finaliza diciendo esta placa número 2 que el agente tiene su propia organización empresaria de la que es titular, lo que lo distingue del agente de comercio, ¿sí? Porque cuando ustedes ya arrancaron con las primeras bolillas con el doctor Bordaisco, ¿verdad? Hola. Profesora, ¿Sí? ¿se escucha ahí? Con el doctor Bordadesco solamente tuvimos una clase Bien, que dio una introducción a la bolilla 1.
Ok, bueno, a lo largo de las clases del doctor Bordaisco van a empezar a ver los agentes auxiliares del comercio, ¿sí? Y ahí van a ver esta figura, que es el agente de comercio, que es un agente subordinado del principal, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero aclarar es que no confundan el contrato de agencia comercial con la figura del agente de comercio, ¿sí? Cuando vean con Ariel la figura del agente de comercio, tengan en cuenta que no es lo mismo de lo que estamos hablando acá en este contrato, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ¿quiénes son las partes que se vinculan en este contrato? ¿Sí? En todas estas figuras contractuales tenemos que tener identificado quiénes son las partes que se van a vincular. En el caso del contrato de agencia comercial vamos a tener por un lado al agente y por el otro lado al preponente o empresario. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos términos de acuerdo a la bibliografía que lean, ¿sí? El agente es un intermediario, ¿sí?, que actúa en nombre y por cuenta ajena, ¿sí? En nombre y por cuenta ajena, sin obligarse frente a terceros, porque como les decía, quien se obliga frente a terceros o quien concreta el negocio de la gente va a ser el principal, ¿sí? Por eso siempre decimos que la gente se encarga de captar clientela para el principal, generar clientela para el principal o mantener la clientela ya existente para el principal, y el que va a terminar obligándose frente al tercero va a ser el empresario, ¿sí? Entonces, de esto podemos deducir, de todo esto que estamos diciendo, podemos deducir que la agente no es parte del contrato, ¿sí? No es parte del contrato que se va a celebrar con el tercero, ¿sí? El agente es parte del contrato de agencia en sí que se celebra con el empresario, pero el contrato que va a celebrar el tercero consumidor con el empresario, en esa vinculación contractual, el agente de comercio no es parte, ¿sí? El agente busca y logra clientes para el empresario, le remite a este los pedidos, en el caso de que sean mercaderías, servicios u otros bienes, y es el empresario, ¿sí?, al aceptar el pedido del agente, el que concierta el contrato que lo obliga directamente con el cliente. ¿Sí? Bien. En todos los contratos también es importante que nosotros sepamos cuáles son los caracteres, ¿sí?, que lo distinguen, ¿sí? Vamos a encontrar caracteres genéricos a los contratos de colaboración empresaria y luego vamos a encontrar caracteres específicos a cada contrato en particular, ¿sí? Este contrato es un contrato bilateral, ¿sí? La bilateralidad surge no porque hay dos partes, ¿sí? Siempre preguntamos, ¿qué significa que un contrato sea bilateral? Y los alumnos nos dicen, porque hay dos partes. No, señores, un contrato no es bilateral porque hay dos partes, porque si no tenemos dos partes no tenemos un contrato, ¿sí? O sea, un contrato es bilateral cuando hay obligaciones recíprocas para ambas partes, ¿sí? En este caso particular, el agente se compromete a promover negocios en favor del empresario a cambio de una retribución, ¿sí? Y el empresario los concreta de acuerdo a los pedidos de la gente, ¿sí? Pero tengan claro que cuando ustedes van a contestar la pregunta de qué significa que el contrato sea bilateral, por favor, no nos digan que es bilateral porque tiene dos partes, ¿sí? Esto es así, ¿vieron? El que avisa no traiciona. Así ustedes ya van teniendo en cuenta cuáles son las preguntas que pueden surgir en los exámenes, ¿sí? La agencia es un contrato formal, sí, y la formalidad surgió a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, que en el artículo 1479 dice en forma expresa que el contrato, para ser válido, debe instrumentarse por escrito. Entonces de ahí surge la formalidad. Es un contrato típico, ¿sí?
en tanto y en cuanto la ley lo regula expresamente, ¿sí? Y estamos analizando estas normas. Es mercantil, ¿sí? Ya que las partes que intervienen en el contrato son empresas, ¿sí? O empresarios autónomos, jurídica y económicamente entre sí. Pero la mercantilidad del contrato surge a partir del fin de lucro que tiene este contrato para ambas partes, ¿sí? Porque el lucro está marcado, ¿sí? Si ustedes analizan por el lado de la gente, porque percibe una retribución por esta labor, y se analizan por el lado del empresario, porque concreta negocios y de esta manera coloca en forma masiva bienes y servicios dentro del mercado. O sea, hay un lucro que tiñe a las dos partes que se vinculan en el contrato. Otra característica que tiene el contrato de agencia es que es un contrato de ejecución continuada, ¿sí? ¿Qué significa esto de ejecución continuada? Algo dijimos la clase pasada en cuanto a que estos contratos de colaboración empresaria eran todos contratos de duración y que se tendía a que duraran en el tiempo, de modo tal que las partes pudieran lucrar, ¿sí? Y a su vez recuperar las inversiones. Bueno, que el contrato sea de ejecución continuada significa ni más ni menos que requiere que el mismo sea ejecutado a través de prestaciones sucesivas de las partes, ¿sí? O sea, no se concreta en un acto aislado, sino que es reiterado en el tiempo. ¿Y cuál es la reiteración en el tiempo de esta ejecución continuada? Bueno, ni más ni menos que la promoción del negocio de manera constante por parte de la gente. Bueno, es un contrato oneroso en tanto y en cuanto confiere ventajas económicas para las partes. Eso es muy parecido también a lo que veíamos en cuanto a que es mercantil, ¿sí? Es intuita personae, ¿sí? Acá estoy viendo que me quedó esto sin negrita y sin subrayar, que ya se los estoy poniendo, si les queda claro. Si bien cualquier persona puede ser agente, normalmente la designación que se realiza del agente, que realiza el empresario, la hace teniendo en cuenta las características personales de la empresa con la que va a celebrar el contrato, ¿sí? Teniendo en cuenta fundamentalmente la capacidad organizativa y empresarial de la gente, y también teniendo en cuenta su reputación dentro del mercado. Y por último, dentro de los caracteres generales del contrato, podemos decir que estamos frente a un contrato al cual la doctrina lo denomina como contrato estable, ¿sí? ¿Qué significa esto de que sea un contrato estable desde las características generales del contrato? Que se crea un vínculo de duración, ¿sí? En esta relación, ¿sí? Que se caracteriza por ser una relación estable y duradera, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente se pueda perpetuar en el tiempo esta relación, ¿sí? Bueno, esas serían las que vimos hasta ahí, las características generales que hacen al contrato de agencia comercial. Pero a su vez, este contrato tiene lo que algunos autores llaman caracteres especiales, ¿sí? O elementos típicos del contrato, ¿sí? Que son específicos de la agencia, que no los vamos a encontrar en otras figuras, ¿sí? Y que deben estar presentes a lo largo de toda la vida contractual. Y esos elementos tipificantes del contrato de agencia son tres, ¿sí? La exclusividad, el deber de fidelidad y la solvencia, ¿sí? Vamos a explicar entonces en qué consiste cada uno de estos tres elementos típicos del contrato.
¿sí? El primero es la exclusividad, ¿sí? El agente tiene derecho a la exclusividad siempre, de acuerdo a lo que se establece en el contrato, en el ramo de los negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinados en el contrato, ¿sí? Siempre que esté expresamente pactado, ¿sí? Eso es lo que dice justamente el artículo 1480 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Esto qué quiere decir, esta última parte? Siempre que esté pactado en el contrato. Que si en el contrato no se pacta esta exclusividad, se interpreta que la gente no la tiene. ¿Sí? O sea, es un requisito indispensable que se pacte en el contrato esta exclusividad. ¿Está? ¿Sería de interpretación restrictiva? ¿Por qué de interpretación restrictiva? Porque si no está escrito expresamente, se tiene como que no es así. Sí, es así lo que, a ver, es así, lo que no me parece que es que caiga en el concepto de interpretación restrictiva, ¿sí? O sea, diría que a rasgos generales, si yo quiero que la exclusividad existe, la debo pactar expresamente en el contrato. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Se entiende? Sí, está bien. Sí, sí, sí. Gracias. Bien. Perfecto. Pero, doctora, una pregunta. Sí, ¿quién me habla? María Lupín. Cuando dijo que eran caracteres especiales o elementos típicos del contrato que tienen que estar presentes, o sea, ¿cómo es eso? Si no están presentes, ¿el contrato existe igual? Si la exclusividad no está presente, ¿el contrato existe igual? Sí, que tienen que estar presentes, cuando digo que son elementos típicos de la agencia, significa que una agencia de comercio, una agencia comercial, va a estar caracterizada por la exclusividad, ¿sí? Se encuentre pactada o no, ¿sí? Va a estar caracterizada porque hay un deber de fidelidad y va a estar caracterizada por la obligación de solvencia que no tiene que asumir en su momento la gente. O sea, son elementos típicos de la agencia comercial, que los vas a encontrar ahí. Lo que no significa que el contrato que no tenga pactada expresamente la exclusividad, la agencia no tenga esta característica. Ahora, María, cuando veamos, por ejemplo, los otros dos, ¿sí? Sobre todo en el de solvencia, te vas a dar más cuenta de lo que estoy explicando. Por ejemplo, vamos al de solvencia, ¿sí? ¿Qué significa la solvencia? Que la gente no puede constituirse en garante de la cobranza del comprador, ¿sí? O sea, él le presenta los clientes al empresario y no puede garantizar si la cobranza del comprador presentado al empresario hasta el importe de la comisión que se le puede haber adelantado o cobrado, ¿sí? En virtud de la operación incluida por el principal. Entonces, esta es una característica que hace a la agencia comercial, ¿sí? Por eso decimos que es un elemento típico del contrato, ¿sí? Porque el agente no es garante de la cobranza del comprador presentado al empresario, sino hasta un determinado importe de comisión si es que la adelantó o la cobró. Y si no adelantó o si no cobró comisión, no garantiza absolutamente nada. Esto es lo que establece el 1482. Esta característica es un elemento típico del contrato de agencia comercial, que lo vamos a ver inserto en el contrato. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Profesora, una pregunta. ¿Es preponente o proponente? Porque creo que en el anterior... Proponente. Creo que en la anterior foto decía preponente, por eso no entendía. Gracias. Bien. Y la tercera el tercer elemento tipificante que tenemos en el contrato, ¿sí? Que acá lo tienen como el segundo,
pero bueno, acá el orden de los factores no altera el producto, o sea, no importa en el orden que lo vayamos explicando, es el deber de fidelidad, ¿sí? A la gente se le exige el deber de fidelidad, ¿sí? El agente puede contratar sus servicios de varios empresarios, ¿sí? Pero lo que no puede es aceptar operaciones del mismo ramo o negocios o en competencias con la de uno de sus proponentes sin que éste lo autorice en forma expresa. Y esto es lo que nos dice el artículo 1481. Por eso hablamos del deber de fidelidad que tiene el agente para con el empresario o para con el principal, ¿sí? Son 3 caracteres específicos, ¿sí?, propios de la agencia: exclusividad, deber de fidelidad y solvencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, analicemos las otras figuras contractuales que les digo que forman parte de los modelos de colaboración, no vamos a encontrar la solvencia en ningún otro contrato, ¿sí? Solamente es típica de la agencia comercial, ¿sí? Sí, el deber de fidelidad y en cada caso particular la exclusividad también, pero difiere de cómo se vaya tratando, ¿sí? Bueno, nosotros dijimos que en este contrato se vinculan 2 partes, ¿sí? Tenemos el agente por un lado y el principal o empresario por otro, y de acuerdo a qué parte del contrato estemos analizando, vamos a ver cuáles son los derechos, ¿sí?, y las obligaciones que el legislador le impone o le ha impuesto a partir de la tipificación, ¿sí?, a cada una de las partes en este contrato. La primera, el primer derecho o obligación que la ley establece para el agente es el deber de fidelidad, ¿sí? O sea, el deber de fidelidad lo vamos a ver como una característica bastante común en todos estos contratos, ¿sí? Porque la fidelidad de la cual hablaban los romanos ya, tiene que ver también con la confianza. Y este tipo de contratos, ¿sí?, si bien se celebra entre empresas que son jurídica y económicamente independientes entre sí, las personas que están detrás de estas empresas, ¿sí?, y que se vinculan, requieren una determinada fidelidad, ¿sí?, en la relación contractual a los fines de garantizar el éxito de la misma. Entonces, cuando hablamos de fidelidad de la gente, estamos hablando que la gente debe velar por los intereses del empresario y, en este caso, actuar de buena fe, ¿sí? Que la buena fe también es una característica que está inserta dentro de todos estos contratos, ¿sí? La buena fe entendida como característica general, ¿sí? Y de la mano de la buena fe, ¿sí?, el segundo derecho a obligación que aparece aquí en este contrato es la diligencia de un buen hombre de negocios, ¿sí? ¿Qué significa este derecho a obligación? Nuestro anterior Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí?, hablaba de este concepto con otro nombre, ¿sí? Hablaba de la diligencia de un buen padre de familia, ¿sí? La diligencia de un buen padre de familia era la que tomó Vélez al redactar el Código Civil, que venía de la estructura del derecho romano, ¿sí? O sea, al que se le exigía esta buena fe era al buen padre de familia. Este concepto, obviamente, después de años y años de vigencia de un Código Civil, debió de ser actualizado, y esa diligencia de buen padre de familia de la que hablábamos en el derecho romano, yo no sé si alguno cursó derecho romano.
¿O alguno escuchó hablar de este término que les estoy hablando, de la diligencia del buen padre de familia? ¿No? ¿Nadie? En el deber de cuidado. Exactamente, sí, justamente. Bueno, entonces, ese concepto, ¿sí?, del buen padre de familia es el que hoy el código ha receptado como la diligencia del buen hombre de negocios, ¿sí? A eso se quiere referir hoy el código en reemplazo a lo que nos decía como el buen padre de familia. ¿Y qué significa, ni más ni menos, esta diligencia de un buen hombre de negocios? ¿Sí? En ocuparse de este modo, ¿sí?, de la promoción y también, bueno, de la conclusión de los actos o de las operaciones que le encomiende el principal, ¿sí? O sea, es un actuar propio y diligente que hace al buen hombre de negocios. Eso es lo que se busca y esa es la obligación que tiene el agente en este contrato, ¿sí? Otra obligación que tiene es la de respetar las instrucciones del empresario, ¿sí? Entonces, el agente debe cumplir su cometido, ¿sí? ¿Cuál era el cometido? Concretar negocios a nombre del principal, ¿sí? Captar clientela o mantenerla ya existente, y para cumplir ese cometido lo debe hacer de acuerdo a las instrucciones recibidas y transmitidas, ¿sí?, por el empresario. Es muy importante que el empresario le transmita estas instrucciones en legal, tiempo y forma. Esa es otra característica que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la falta de transmisión de estas instrucciones en legal, tiempo y forma nos puede llevar al supuesto en el cual el agente pierda el cliente y luego el principal no pueda concretar el negocio porque no ha recibido las instrucciones en debido tiempo. Entonces, le sumamos a este deber de respetar las instrucciones que tiene que ser en legal, tiempo y forma. Luego está en el punto 4, les puse el deber de información, ¿sí?, que es una obligación que asume el agente de informarle al principal o al empresario sin ningún tipo de retraso, ¿sí?, o sea, en legal, tiempo y forma, todos los negocios tratados o concluidos y todo lo relativo a la solvencia de los terceros con lo que se propone o se concluye el negocio, ¿sí? Es un deber de información constante, ¿sí? Informarle de todo lo que va a concretar o de todo lo que concluyó, si es que se lo autorizó expresamente para eso, que es la excepción y no la regla, y también toda la información que tenga relativo a la solvencia de ese tercero con el cual va a querer celebrar el contrato, justamente para que el empresario principal caiga en, o sea, lo que se busca es que este empresario principal caiga en un negocio seguro, ¿sí? Y no en un negocio infructuoso, ¿sí? En el punto 5 les puse que tiene la obligación de recibir los reclamos de terceros, ¿sí?, con excepción de lo normado en el artículo 1485. ¿Esto qué quiere decir? El agente va a recibir en nombre del empresario todos los reclamos de los terceros consumidores referidos a defectos o vicios de productos o de los servicios vendidos, ¿sí? Pero él, independientemente de que los haya concluido o no, ¿sí?, y debe transmitirle esos reclamos de forma inmediata al principal. Y cuando les pongo que es excepto el 1485, es porque no debe responder él, sino que debe solamente recibir los reclamos y transmitirlos. La responsabilidad luego va a estar en nombre del empresario principal o preponente. ¿Sí?
Y luego otra obligación que es así más que hace al desarrollo del contrato en sí, es la de llevar la contabilidad independiente por cada empresario. Es decir, el agente debe asentar en su propia contabilidad en forma independiente, ¿sí?, los actos y las operaciones relativas a cada empresario por cuya cuenta actúa, ¿sí? O sea, dentro de su contabilidad va a incorporar en forma detallada y separada y distinguida si tiene varios empresarios o varios preponentes, cada uno de los actos que concreta en nombre de cada uno, ¿sí? Porque son distintos. Bueno, ahora tenemos que ver la otra cara, es decir, la otra parte. ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones del empresario, del principal o preponente? En este caso, las dividí en 3, ¿sí? La primera es la de colaboración permanente con el agente. ¿Y qué entra dentro de este concepto de colaboración permanente con el agente? ¿Sí? Actuar de buena fe y hacer todo aquello que le incumbe teniendo en cuenta las circunstancias del caso para permitirle a la gente el ejercicio normal de su actividad. También le debe poner a disposición, ¿sí? Debe poner a disposición de la gente con antelación y en la cantidad apropiada, ¿sí?, las muestras, los catálogos, las tarifas y los demás elementos de que disponga y que sean necesarios para el desarrollo de la actividad. Esto que yo les decía recién, que el deber de información se cumpla en forma adecuada, ¿sí? Si, por ejemplo, el empresario no pone a disposición de la gente las tarifas o los precios o los catálogos o las muestras en tiempo oportuno, puede ser que la gente no logre concretar el negocio a nombre de principal. ¿Por qué? Porque el empresario no fue diligente en enviarle el catálogo o los precios, ¿sí? Entonces, esa parte no se puede concretar, ¿sí? El agente por sí solo no puede concretar una buena finalización del contrato si no tiene la colaboración permanente de la gente. ¿Sí? Segunda obligación que asume el empresario es la de pagar la remuneración pactada. ¿Sí? Nosotros dijimos que esta labor que hacía el agente, ¿sí?, si bien era independiente, si bien no había una relación laboral entre el empresario y el agente, sí se hacía mediante el pago de una retribución, ¿sí? Y la retribución está reglada para este contrato en los artículos 1486 a 1489, ¿sí?, que lo vamos a ver más adelante, específicamente cuando hablemos de la retribución de la gente. Y por último, ¿sí?, marco como derecho-obligación por parte del empresario el deber de información, ¿sí? Y cuando hablo del deber de información, hablo de que el empresario le debe comunicar a la gente, ¿sí?, dentro del plazo de uso contractual o en su defecto dentro de los 15 días hábiles de que tiene conocimiento, la aceptación o el rechazo de la propuesta que se haya transmitido, ¿sí? O sea, es necesario comunicar para que el agente sepa si realmente su negocio logró ser concretado o no. También, sí, debe comunicarle el empresario al agente dentro del plazo de uso y si nada se dice dentro de los
15 días hábiles de la recepción de la orden, la ejecución parcial o la falta de la ejecución del contrato propuesto. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una especie de resumen de todo lo que venimos expresando hasta ahora, ¿sí? Teniendo en cuenta el concepto que vimos, teniendo en cuenta las denominaciones de las partes, teniendo en cuenta las características del contrato y teniendo en cuenta los derechos y las obligaciones que las partes asumen, podemos decir o podemos introducir, ¿sí?, cuál es el objeto del contrato de agencia comercial y cuál es la función económica del mismo, ¿sí? Si hablamos de objeto, el objeto del contrato es promover negocios en favor del empresario o del principal, ¿sí? Ese es el objeto que tiene la agencia. El agente promueve negocios en favor del empresario principal. También en relación con el objeto, ¿sí?, del contrato, podemos mencionar que su función económica consiste en crear clientela, aumentar la existente o por lo menos mantenerla. Y debemos de decir que el agente comercial es esencialmente un promotor de negocios, ¿sí? Promueve negocios. Entonces, con esto, que es el objeto y es la función económica, terminamos, ¿sí?, de explicar, ¿sí?, la figura contractual que estamos analizando en la clase de hoy. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Bien? Profe, ¿Quieren muy claro. preguntarme algo? ¿Hay alguna duda? Porque ahora Sí, a mí se me puedo ocurrió, avanzar. a mí se me ocurrió un ejemplo, pero no sé si es correcto. A ver. ¿Puede ser que el contrato de agencia sería, por ejemplo, Mercado Libre? Para que quiero ver a quién me está hablando, que como tengo compartida la pantalla no veo. ¿Quién me habla? Yo, María. María, ok. Te voy a prender la voz, María, a ver si, porque me hablas, me gusta que me hablen mucho, pero bien. Chicos, ve un montón de gente, ¿sí? Gonzalo, Romina, Facundo, Ketty, etcétera, María Victoria, que no están con sus cámaras prendidas. Recuerden lo que dijimos. Después veo una foto muy linda de un alumno, ¿sí?, sacada, al cual no puedo identificar ni quién es, porque no tiene puesto su nombre y apellido, con lo cual tampoco va a valer para la asistencia, ¿sí? Esto se los digo a todos los que no estuvieron presentes en mi primera clase, Sol, Baltasar, Tamara, o sea, toda esta gente que aparece con un nombre o con una foto, no la vamos a computar a los fines de la asistencia a clases, ¿sí? Ya les dije que el criterio de esta materia y la postura que hemos tomado todos los docentes de esta cátedra es que estamos en presencialidad virtual. Es decir, ustedes nos ven y nosotros los vemos, ¿sí? Y también interactuamos. Con lo cual, todos aquellos que no están enumerados, ¿sí?, o que no los puedo ver porque los veo pero no sé quiénes son, tampoco voy a poder pasarles la asistencia. ¿Se entiende? Así que presionan, ¿sí?, con el botón izquierdo del mouse los 3 puntos y se identifican. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, nadie me contesta. Parece que no lo entendemos. Pero bueno, pregunto, ¿está claro esto? Clarísimo. Sí, profe, en el chat Bueno, está claro. Sí. Bárbaro. Entonces vamos a continuar con esta figura contractual y vamos a analizar si el plazo del contrato. Es decir,
qué ha previsto el legislador, ¿sí? O qué ha tipificado el legislador en cuanto al plazo del contrato de agencia comercial, ¿sí? Este contrato no tiene establecido un mínimo, ¿sí? Un plazo mínimo, como sí sucede, por ejemplo, o lo vamos a ver cuando hablemos del contrato de concesión comercial, que en el 1506 del Código habla de plazo mínimo, o en el contrato de franquicia. Estoy ocupada, no puedo atender. Ay, le voy a pedir... Ah, bueno, querida, estoy en clase, gracias. Bueno, le voy a pedir a la persona que está hablando por teléfono que por favor silencie su micrófono, ¿sí? Así de esta manera no nos distraemos, ¿sí? Todos tengan su micrófono silenciado, ¿sí? Salvo cuando quieran hablar o quieran hacer una pregunta. Bueno, ya no me acuerdo ni dónde estábamos. Estábamos diciendo entonces que no tiene establecido un plazo mínimo, como sí, por ejemplo, sucede en el contrato de concesión o el de franquicia. Salvo pacto en contrario, ¿sí? Entonces, salvo pacto en contrario, si considera que el contrato de agencia se celebra, ¿sí? Por tiempo incierto o indeterminado, ¿sí? Si el contrato tiene un plazo cierto determinado, ¿sí? La continuación de la relación contractual con posterioridad a su vencimiento lo transforma en un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Yo digo, tengo un contrato de agencia comercial por 5 años. Pasados los 5 años, no extingo el contrato y continúo con la relación contractual, ¿sí? Posterior al plazo de vencimiento. Entonces, ese contrato que nació como de plazo cierto determinado, continúa, ¿sí? Y se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. ¿Y es válido? Sí, es absolutamente válido porque el código lo autoriza. Excepto pacto en contrario, ¿sí? Se entiende que el contrato se celebra por tiempo indeterminado. Si pacté que eso está prohibido o que eso no se puede, lógicamente siempre voy a ir en primer lugar a analizar la letra, ¿sí? Del contrato que me vincula a esas dos partes. Estas pautas que estamos analizando acá son pautas generales del contrato. Significa que el contrato tiene que seguir esa directriz, pero yo, antes de analizar el contrato, supongamos que yo tuviera un conflicto. Viene un cliente a mi estudio o al estudio de ustedes y les pide asesoramiento. ¿Ustedes qué van a ir? ¿Primero a leer el código o a leer el contrato que vincula a las partes? Contrato. Bien, perfecto. Y luego van a verificar si ese contrato, sí se van a ir al código, van a verificar si ese contrato se condice con las pautas generales que tiene el código previsto para la figura, ¿sí? Bien. El contrato de agencia por tiempo indeterminado, si es de esta manera, cualquiera de las partes puede ponerle fin al contrato, ¿sí? Y lo que dice la ley es que para ponerle fin al contrato se requiere un preaviso, ¿sí? Este concepto de preaviso, ¿alguno de ustedes cursó derecho laboral? ¿Nadie cursó laboral? Yo lo estoy cursando justamente ahora, profe. Bueno, ¿y te suena este concepto que viene del derecho laboral, preaviso? Lo tengo escuchado, pero la verdad no sé bien a qué se refiere. Bueno, normalmente en una relación laboral, ¿sí? Estoy hablando... La patronal, que en cierto tiempo vamos a terminar con la relación laboral. Generalmente son 30 días. ¿Cómo? Generalmente son 30 días. Es un preaviso que nos da la patronal que cesamos en la labor. Exactamente, sí. Es un aviso, un preaviso que la ley determina
que en una relación laboral en blanco, ¿sí? Y debidamente registrada, la parte empleadora le debe de comunicar a la parte trabajadora, ejemplo, que prescinde de sus servicios. Y para hacer esa comunicación aparece la figura del preaviso, es decir, le tiene que preavisar con determinado tiempo de antelación, de acuerdo a la antigüedad que tenga ese trabajador, de que va a prescindir de sus servicios. Y en el caso de que no lo haga, debe pagar la indemnización sustitutiva del preaviso. Bueno, acá en la agencia también se habla del concepto de preaviso, ¿sí? ¿Qué es el preaviso? Relacionado con el contrato de agencia comercial, ¿sí? Cuando alguna de las partes va a poner fin a la relación contractual, ¿sí? Se debe de recurrir a esta figura, ¿sí? ¿Y cómo está normado el preaviso en el contrato de concesión? En el contrato de agencia. El preaviso debe ser de 1 mes por cada año de vigencia del contrato, o sea, debo de preavisar con esa antelación. Es igual a lo que sucede en materia laboral. El final del plazo del preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquel opera, igual que en el derecho laboral. Y las partes, esto sí que no es igual, pueden prever plazos de preaviso superiores a los de 1 año establecidos por el artículo 1492, siempre y cuando lo establezcan de forma expresa en el contrato, ¿sí? Pueden decir, bueno, si va a cesar el contrato, nos obligamos a tener un preaviso de 2 años y no 1 como establece la ley, ¿sí? O de 5 meses y no 1 de lo que establece la ley. Y si las partes nada dijeran, ¿cuál será el plazo que va a valer? El de 1 mes por cada año. De 1 mes por cada año de contrato. Exactamente. Frente al silencio en el contrato, nos vamos a la normativa que regula el contrato, ¿sí? Ahora, el legislador también nos habla de qué pasa cuando se omite el preaviso, es decir, no se cumple con él. Si se omite, ¿sí?, la omisión del preaviso le otorga a la otra parte un derecho a ser indemnizado, al igual que en el derecho laboral, pero el concepto por el cual va a ser indemnizado acá cambia, ¿sí? Y ese concepto son las ganancias dejadas de percibir en ese periodo, ¿sí? Comisiones dejadas de percibir, lucro cesante, derecho a la clientela, gastos, etcétera, ¿sí? Ese va a ser, ¿sí?, el importe sobre el cual se va a determinar el preaviso en el contrato de agencia comercial. Y como ya van a ver, va a depender, ¿sí?, de cada relación jurídica particular, porque no todos los contratos, ¿sí?, tienen las mismas ganancias dejadas de percibir. Bueno, aquí tienen una placa que dice compensación por clientela, ¿sí? Y Doctora, una consulta. Sí, quiero saber quién me habla. Lorenzo. Si te identificás, así te puedo ver. Lorenzo, ¿Quién? ¿me ves? ¿Para qué te estoy buscando? Porque tengo muchos acá y tengo mi pantalla compartida. Sí, decime, a ver. ¿Las partes pueden convenir el preaviso de mayor tiempo y de menor tiempo no pueden? Sí, lo dije recién. Entendí como que solo podían ponerle más tiempo de preaviso, no menos. No, dije, por ejemplo, si quisieran ponerle un aviso de 5 meses. Por ahí no sé si me escuchaste. Sí. Gracias. Bien. De nada. Bueno, compensación por clientela, ¿sí?
dentro del marco normativo del contrato de agencia comercial, el legislador habla de este concepto, que es la compensación por clientela, y que es un concepto del cual venía hablando la doctrina desde hace muchísimos años, que de hecho lo aplicaba en las extinciones contractuales de forma intempestiva para resarcir los daños, pero que obviamente estos contratos eran atípicos, nada teníamos incorporado dentro de nuestro Código Civil, dentro de nuestro Código de Comercio respecto a este concepto, y ahora con la codificación, ¿sí? El legislador ha decidido incorporar este concepto de compensación por clientela, que es un concepto típico de la doctrina. Ustedes, cuando lean cualquier autor referido a este contrato, van a encontrar este concepto, y que también surgió a partir de los distintos antecedentes de los fallos jurisprudenciales. ¿A qué se refiere el legislador cuando habla de la compensación por clientela en el contrato de agencia comercial? Una vez extinguido el contrato, ¿sí? El agente, o sea, cuando hablo de extinción del contrato, hablo de extinción, no importa si fue de tiempo determinado o de tiempo indeterminado. Estoy hablando de extinción del contrato en general, ¿sí? No importa si arrancó con plazo determinado y luego se convirtió en indeterminado o si fue por plazo determinado. El agente, ¿sí? O sea, concluido el contrato, el agente que mediante su labor ha logrado incrementar de forma significativa, ¿sí?, el giro empresario o el giro de las operaciones comerciales de su principal, esta compensación por clientela dice que tiene derecho a una compensación extra si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al principal, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que se extingue el contrato, ¿sí? Y el agente de ese contrato que se extinguió incrementó significativamente la cantidad de operaciones del principal o, ¿sí?, también toda su gestión hizo que, o va a hacer que ese principal pueda seguir obteniendo o produciendo ventajas sustanciales debido a su labor, va a tener derecho a una compensación económica extra producida la extinción contractual. Esa compensación económica, ¿sí?, en caso de muerte del agente, le corresponde o tiene derecho a cobrarla los herederos del agente, ¿sí? Puede estar pactada dentro del contrato, ¿sí? Se puede establecer en qué va a consistir esa compensación económica, o sea, la podemos tarifar. Y nos dice el legislador que a falta de acuerdo de partes, ¿sí?, porque puede que las partes no se pongan de acuerdo por lo que sería la compensación económica, si es que no se encuentra tarifada, se puede fijar judicialmente, ¿sí? Se puede iniciar una contienda judicial cuyo objeto sea la determinación del monto por compensación económica. Y ahí, en este caso, si hacemos intervenir al juez para determinar cuál es el valor de esa compensación económica, a ese importe nos debemos de atener al momento de pagarla. Ahora bien, esta compensación económica tiene un coto en la legislación también, ¿sí? Porque si no, podríamos llegar a que en un momento se transforme en una compensación de exorbitante que las partes no puedan cumplir, ¿sí? Sobre todo hablo del empresario. Entonces, el coto que el legislador le ha establecido a esta figura de la compensación económica dice que la misma no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones netas de gastos
promediándose el valor de las percibidas durante los últimos 5 años, o durante todo el periodo de duración del contrato si este es inferior, ¿sí? Ojo que esta compensación no le impide a la gente reclamar otros daños derivados de una ruptura por culpa del empresario, ¿sí? O sea, si estamos frente a una ruptura contractual intempestiva, ¿sí? Por ejemplo, de forma intempestiva el empresario rescinde el contrato al agente, ¿sí? El agente podrá reclamar la compensación por clientela más los daños y perjuicios que esa resolución contractual intempestiva le haya provocado, ¿sí? O sea, es un rubro más que vamos a tener en cuenta en caso de extinción del contrato, ¿sí? Así como el legislador establece un coto en cuanto a el importe, el legislador también nos dice, ¿sí?, que en algunos supuestos, ¿sí?, no hay derecho al cobro de la compensación por clientela. Es decir, que no en todos los casos de extinguido el contrato de agencia comercial se va a poder cobrar esta compensación. ¿Y cuándo no vamos a poder cobrar esta compensación? ¿Sí? Cuando el empresario pone fin al contrato por culpa de la gente, ¿sí? Hay culpa por parte de la gente en el caso de la extinción. Cuando el agente pone fin al contrato, ¿sí? Él es que dice, terminé acá, a menos, ¿sí?, que la terminación esté justificada por un incumplimiento del empresario, invalidez, enfermedad del agente, etcétera, etcétera. Es decir, no siempre, sí, que se extingue el contrato, voy a poder cobrar como agente la compensación por clientela, porque no existe derecho si el empresario le pone fin al contrato por culpa del agente, o si el agente le pone fin al contrato, ¿sí?, a menos que la terminación esté justificada. ¿Y cómo se puede justificar? Bueno, con un incumplimiento del empresario, con una invalidez o con una enfermedad del agente. En esos casos sí voy a tener, ay, se me fue, sí voy a tener derecho a cobrar la compensación por clientela. Bien. ¿Cuándo se produce la resolución del contrato? Este es otro concepto que ahora aparece tipificado en el marco normativo de nuestro Código Civil y Comercial, y es el legislador el que nos establece 6 supuestos mediante los cuales se produce la resolución del contrato de agencia. ¿Cuándo se resuelve? Bien. Inciso A dice, por muerte o incapacidad del agente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato es intuita personae. Entonces, si es el agente el que se muere o si es el agente el que se incapacita, ¿sí?, se puede resolver el contrato, ¿sí? ¿Cuándo se puede resolver el contrato? Por disolución de la persona jurídica que celebra el contrato, que no deriva de fusión o escisión contractual. Es decir, se disuelve la persona jurídica, se disuelve la empresa, se puede hacer la resolución contractual. Quiebra, ¿sí? La quiebra firme de cualquiera de las partes, ¿sí? Ustedes saben que, o si no lo saben, se los cuento, que la quiebra es como la muerte jurídica de la empresa, ¿sí? La empresa que está quebrada está fuera del mercado. Entonces, ya lo van a ver, o sea, lo digo así como muy genéricamente, lo van a ver después de que aprueben esta materia y después de que aprueben sociedades, cuando cursen concursos y quiebras, pero bueno, la quiebra pone fin, la quiebra de cualquiera de las partes pone fin al contrato y se puede pedir la resolución. Por vencimiento del plazo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que el contrato podía ser de plazo determinado? Entonces, si se produce el vencimiento del plazo, también puedo llegar a la resolución.
Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, ¿sí? Porque acá si hay graves incumplimientos o reiterados incumplimientos, se puede pedir la resolución. Y por disminución significativa del volumen de los negocios de la gente, ¿sí? Significativa, no cualquier disminución del volumen de negocios de la gente me va a dar derecho a la resolución, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer para que opere esa resolución? ¿Sí? Que eso es lo que nos importa, ¿cómo vamos a hacer operar la resolución? Bien. Si nos encontramos en los supuestos de los incisos A a D, ¿sí? La resolución opera de pleno derecho. Si nos encontramos en el supuesto del inciso E, cada parte puede resolver directamente el contrato, ¿sí? Y si nos encontramos en el supuesto del inciso F, que era la disminución significativa del volumen de negocios de la gente, aquí tenemos que aplicar el artículo 1492, que es el que hablaba del preaviso, excepto que la gente disminuya su volumen de negocios durante 2 ejercicios consecutivos, en cuyo caso el preaviso no debe exceder de 2 meses. ¿Sí? O sea, el inciso F requiere de preaviso, ¿sí? El inciso E puede y me permite resolver directamente el contrato. Y el inciso A a D se produce de pleno derecho, con lo cual nada debo de hacer. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe, claro. Muy Bien. claro. Bueno, ya estamos terminando, ya falta poquito, porque yo ya sé que ya no me deben estar aguantando más o no retienen más. Nos faltan 2 plaquitas y llegamos al final. Subagencia, ¿sí? El legislador tipificó la subagencia dentro del contrato de agencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se encontró con que existían innumerable cantidad de conflictos judiciales en los cuales el agente contrataba un subagente. Entonces ahí se entablaba el problema de determinar si ese subagente tenía algún vínculo o no con el empresario principal, si ese subagente debía responder o no frente a los terceros consumidores y si era normal o permitido tener un contrato de subagencia dentro de un contrato de agencia. La conclusión de todos estos conflictos judiciales nos llevó a que el legislador determinara que el agente no puede, sí, como principio general, por eso les puse el no con mayúscula, el agente no puede, excepto consentimiento expreso del empresario, constituir o instituir subagentes. ¿Sí? Si yo quiero tener, yo soy agente y quiero tener un subagente en este contrato, ¿sí? Necesito que el contrato que me vincula con el empresario tenga una cláusula expresa en el cual me diga que estoy autorizada a subagenciar, ¿sí? ¿Vieron cómo en el contrato de locación que se habla de la sublocación? ¿Sí? Entonces, ¿puedo sublocar? Y en principio no, salvo que en forma expresa en el contrato el dueño del inmueble me autorice a sublocarlo. Bueno, acá es exactamente igual, pero trasladado a la figura de la agencia. ¿Sí? Y en el caso, ¿sí? De que se inserte esta figura expresamente en el contrato, el agente va a responder solidariamente por la actuación del subagente, el que sin embargo no tiene vínculo directo con el empresario, ¿sí? Entonces, me autorizaron la subagencia, perfecto, está permitida, la tengo, ¿sí? Yo como agente voy a responder solidariamente
por la actuación de ese subagente respecto del empresario, ¿sí? Pero ese subagente no va a tener ningún vínculo directo con el empresario, sino que se va a vincular a través mío, ¿sí? Pero, ojo, tampoco es un dependiente, ¿sí? Porque el subagente es una empresa, ¿sí? Jurídica y económicamente independiente de la empresa del agente. ¿Está? Bueno. Y para concluir, ¿sí? No sé si ven que acá tiene una letrita que dice fin. Esta es la última placa. Para concluir, que creo que también es, el legislador lo pone al final justamente para hacer una correcta interpretación de cuándo nos encontramos frente al contrato de agencia comercial y para no confundir la aplicación de esta normativa con la de otras figuras que también se encuentran tipificadas a lo largo de la ley mercantil, el legislador nos dice que hay casos excluidos, ¿sí? Específicamente de la normativa de los artículos 1479 a 1501 del Código Civil y Comercial, que es justamente el capítulo que habla del contrato de agencia. ¿Y quiénes son o cuáles son las figuras que están excluidas, ¿sí? De este marco normativo? Bien. El agente de bolsa o de mercado de valores de frutos y opciones o derivados, el agente o productor de seguros, el agente financiero o cambiario, el agente marítimo o aeronáutico y todos los demás grupos que se rijan por leyes especiales en cuanto a la operación que efectúen, ¿sí? Entonces, todas estas figuras que vimos acá, si bien uno habla de agente de seguro o agente de bolsa o agente marítimo, no tiene absolutamente nada que ver con la normativa del contrato de agencia comercial. ¿Por qué no tiene absolutamente nada que ver? Porque esos agentes, el de bolsa, el marítimo, el financiero o cambiario, tienen la normativa de su legislación específica, ¿sí? Que les determina cómo es la labor. A ver si puedo dejar de compartir pantalla. Ahí está. ¿Cómo es la labor de cada una de estas figuras? ¿Sí? O sea, son casos excluidos, ¿sí? Específicamente porque tienen su propia normativa. ¿Sí? Bueno. Esto es todo lo que nosotros queremos que ustedes sepan en relación a esta figura contractual, ¿sí? Ahí creo haber sido bastante sintética y concreta en cuanto a rescatar qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un contrato, ¿sí? Recuerden que siempre es importante saber cuál es el concepto del contrato, cuál es el objeto, cuál es la particularidad que lo distingue de otra figura, saber cómo se denominan o se llaman las partes de acuerdo al contrato en que nos encontremos, cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen las partes en el contrato, ¿sí? Porque varía de acuerdo a cada contrato en particular. Si el contrato tiene características específicas o tipificantes, si se introduce algún concepto especial dentro del contrato, como puede ser este que hablábamos de la compensación por clientela en el caso de resolución, y luego, si llegado el momento de la rescisión contractual, ver si estamos en un contrato con plazo determinado o sin plazo determinado y cuáles son las herramientas a las que debemos de acudir para rescindir este contrato, ¿sí? Que tenemos algunas que nos permiten rescindir sin indemnizar y otras que nos permiten rescindir indemnizando, ¿sí? Y siempre estar al análisis de la luz del contrato en forma particular, es decir, viene el cliente al estudio de ustedes,
¿sí? Doctor, doctora, tengo un problema con este contrato de agencia comercial. ¿Dónde voy primero? Bueno, le traen, este es mi contrato, este es el contrato que me vincula. Bueno, listo. A ver, démelo. ¿Por qué? Porque el contrato es ley para las partes, ¿sí? El contrato va a ser ese papelito que le traigan, que tiene firmado con la otra parte, la base sobre la cual ustedes van a trabajar, sin perjuicio de que si hay silencio en este contrato, si hay alguna laguna, ¿sí? O si hay algo de que se contraponga con lo que dice el código que debe obligatoriamente tener el contrato, ahí se van a ir a la legislación, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Doctora, le hago una pregunta del principio de la clase. Usted dijo que el agente de comercio es nada que ver con esto es solamente un contrato. Sí, pero no yo tiene nada dije que ver que... con las partes ni nada, ¿no? No. El agente de... Ay, para un cachito que toqué un botón de la sala y no veo a nadie más. Dame un segundito. A ver, vistas, galería. Ahí está. ¿Ustedes me ven a mí? Sí. Yo los veo, pero me está apareciendo un cartel adelante de la sala. Sala 1, sala 2. Esto sí que no sé qué es. Quitar, a ver. Bueno. Ahí está, ahí lo logré sacar. Joaquín, yo lo que decía era esto, que cuando nosotros analizamos los agentes auxiliares del comercio, que está dentro de las primeras unidades de la materia, que seguramente van a ver esta figura con las clases del doctor Ariel Martínez Bordaisco, no debe ser confundida el agente auxiliar de comercio con el contrato de agencia comercial, porque cuando hablamos de agente auxiliar de comercio, estamos hablando justamente de un auxiliar del comercio en donde existe una subordinación laboral, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del contrato de agencia comercial, recordá que dijimos desde el principio que estamos hablando de empresas que son jurídica y económicamente independientes entre sí, en la cual no existe una relación laboral que los vincule. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, hay dos levantadas de manos. Ketty, la escucho. Ketty, para que yo la pueda escuchar, usted tiene que habilitar su micrófono, para que yo la escuche y sus compañeros. Sí. ¿Ahora me escucha? Sí, no la vemos más, pero la escuchamos. Bueno, todo no se puede, ¿no? No se puede. Yo no puedo con el campus y me cambiaron los datos y no puedo entrar, pero he entrado en el PON, así que no pude mostrar mi imagen ni decirle, porque me avisaron tarde, me dieron tarde. Bien, pero igual yo la vi, Ketty, yo la vi. Yo ahora en este momento voy a hacer los prints de pantalla para la asistencia y yo la vi y sé que usted estuvo presente en la clase. ¿Y sabe lo que le quería pedir, profesora? Si la van a grabar la clase o sí, si sale ese tema, Ketty, ya justo lo hablamos al principio de clase, pero bueno, tal vez usted todavía no estaba conectada, ¿sí? Nos dijeron los chicos del centro de estudiantes que todas las clases van a estar subidas, ¿sí? Que obviamente hay que esperar un poquitito porque las clases empezaron recién la semana pasada y ellos tienen que subir lo de todas las materias y de todas las comisiones, pero ya nos dijeron que tienen un canal de YouTube que creo que en el chat, ahora hay muchas cosas más, pero dice que es Franja Moderada Derecho UNMDP, es donde usted puede entrar para ver las clases. Y la última consultita,
El ID. ¿Cómo no? El ID y el 3 por código 1, van- 3 por 1 le hacemos, ¿eh? Bueno, el ID, sí, porque si no, no me engancho más, me cuesta muchísimo. Un poquito es por el almanaque, pero bueno. Bueno, pero mire, yo le digo una cosa, mire el semillero de chicos jóvenes que tenemos acá. ¿Quién nos la va a ayudar? Ay, sí, pero espero que alguno... Pero como me sí, cuesta, sí. ¿quién no se va a solidarizar con Ketty, chicos? Obvio. Bien, Ketty, bien, ahora la te van a pasamos nuestro ayudar. teléfono. Claro, ahí Bueno. está. Ustedes Yo no tienen... tengo 70 años. Bueno, y con Élida, Ah, bueno. las dos. Y yo tengo Escuchen. 86. Bueno, la verdad, a ambas las felicito, me emociona saber que a vuestras edades tengan ganas de estudiar, realmente creo que es admirable, con lo cual las felicito, y bueno, como que me siento así como que yo soy un poco más joven que ustedes. Voy a ser mi nieta. No, bueno, pero quiero decirles que saber que tengo alumnas que podrían ser mi abuela realmente me llena de emoción, así que las felicito y calculo que el resto de sus compañeros piensa lo mismo, así que tanto a Ketty como a Élida, no creo que ningún compañero se resista a ayudarlas, ¿sí? Yo no sé si ustedes tienen grupo de WhatsApp de la cátedra. Bueno. No, yo no, todavía no. Todavía no. Bueno, Ketty, ¿segura? ¿Usted tiene celular, Ketty? Sí, sí, profesora. ¿Y Le maneja doy el WhatsApp? número. Tengo WhatsApp también en la computadora. Lo que pasa que como no entro, es mi primer clase del año porque me he perdido hasta una mesa libre. Sí. Por no tener acceso, no puedo con la máquina. Yo sola. Haga una cosa, Ketty, usted póngale acá a toda esta banda joven su celular en los mensajes. Ya lo doy, si lo quieren. Claro, Si lo entonces puedo los dar. chicos seguramente, no sé quién será el administrador del grupo, la van a agregar a usted y a Élida, si es que Élida no está. ¿Sí? No sé, ¿quién administra, chicos? No, los administradores son los del centro de estudiantes. Bueno, Catalina, vos podrías pasar el teléfono de vos o el que quiera, el teléfono de Élida y de Ketty para que las incorporen. Sí, sí. Las ayudamos. Doctora, sí. Y que pueda poner el mail también. Yo la conozco a Ketty, pero no tengo el teléfono, pero yo la puedo ayudar. Te doy el celular y el fijo si querés. Sí, ya lo anoto. 155. La dejamos a Ketty que lo diga verbalmente porque por ahí no encuentra dónde escribirlo, ¿sí? 150, sí, 155. No tengo su número. ¿El celular? Sí, porque lo tengo porque usted fue alumna de mi papá. ¿Quién es tu papá? Marcelo Tamone. Ah, mi querido profesor. Me han tocado unos profesores hermosos. Listo, ahí está. Catalina Tamone, sí, va a pasar su celular, Ketty, a los administradores para que la sumen. Y si a su vez nos quiere dejar también acá su mail, ¿sí? ¿Nos dice su mail? Minúscula e.kettymartinez@gmail.com. Bueno, perfecto. Élida, ¿usted ya está en el grupo? No, yo ahora pido que la agreguen. No, pero ya les puse en el chat mi número de teléfono. Ah, Élida es más canchera. Claro, ya encontró el chat. Listo. Bueno, Catalina, si quiere ¿te haces cargo de las dos? Sí, sí. Bueno. Qué carga pesada, Catalina. No, lo hacen con gusto. Yo si lo pudiera hacer, yo lo hago, pero yo no estoy en el grupo de ustedes y creo que no me deben querer tener en el grupo tampoco. No, al Sobre contrario. todo cuando me tienen que criticar, no van a poder escribir nada lindo. ¿Ah? No, yo, bueno. ¿Listo? En ese caso, si habría algo que criticar, tendría que ser personalmente. No, bueno, pero digo yo así, creo que no lo hay. digo en general.
No, pero todo bien, todo bien. Estoy muy agradecida con los compañeros y con la juventud hermosa que tiene la Facu, que es una familia para mí. Sí, la verdad que sí, yo todos los años y todos los cuatrimestres me encariño mucho con mis alumnos. Ahora me encariño virtualmente, antes por lo menos los veía, pero siempre la verdad que, no sé, hemos tenido mucha suerte. Yo hace como 23 años que estoy en esta comisión, aunque no parezca, pero sí, y la verdad que siempre nos ha tocado trabajar con grupos muy lindos, y bueno, y ahora en este marco de la virtualidad también se muestra mucho más, creo que más fuerte lo que es el compañerismo, el gran trabajo que hacen los chicos del centro de estudiantes cuando el año pasado frente a esta situación se pusieron al hombro esta labor para esta materia y para todas, y salieron a ayudarnos a todos los profesores y a todos los alumnos, porque yo quiero destacar que sin ellos no tendríamos muchísimas de las cosas que tenemos, ¿sí? Esto de que tenemos los grupos, se ocupan de que en el canal se suban las clases, de que si alguien no recibe el material. Entonces creo que la verdad que se ha formado un compañerismo muy, muy lindo, y bueno, eso se los debemos a ellos, a las autoridades de la facultad y a todos nosotros, docentes y alumnos, que entre todos ponemos lo mejor de nosotros para que ustedes puedan seguir teniendo las clases como si estuviéramos en el aula. Yo creo que pronto vamos a volver, pero bueno, por ahí este cuatrimestre... No, yo ya no puedo volver. Ya no puedo Claro, volver. bueno, sí, perdón, en el caso sí, suyo no, pero digo, creo, anhelo, espero que dentro de poco tiempo podamos volver. Pero en el mientras tanto, esto funciona y funciona muy bien, ¿sí? Porque este elemento maravilloso que es el Zoom, el aula virtual, las clases por YouTube, o sea, todo demuestra que realmente se puede. Bueno, profesora, 1.000.000 de gracias. Bueno, y de gracias nada, a mis compañeros, a todos. Bueno, nunca va a suplantar a la presencialidad, pero es un paliativo importante. Sí, lo sabemos. Por eso digo que tratamos de utilizarlo con la mejor herramienta posible. Bueno, nos vemos el martes de la semana que viene, ¿sí? Les cuento esto. Mis clases normalmente son los días martes, ¿sí? Excepcionalmente la semana pasada operaron a uno de los miembros de la cátedra, entonces cubrí una clase de viernes, que es el doctor Ramos, pero bueno, ya les dio clase ayer, está con la pata arriba, pero ya les dio clase, sé que estuvo con ustedes. Así que, en principio, salvo que yo les avise, nos vamos a ver todos los martes. Así que el martes de la semana que viene los veo por este mismo canal. A la misma hora, y vamos a continuar con el módulo con la unidad número 5, ¿sí? Buen fin de semana. Buenísimo, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, buenos gracias. días. Felices Pascuas. Ay, no, que nos queda una clase antes de Pascua. Nos vemos. Falta. ¿Y qué otra clase tenemos? Y el martes que viene. Claro. Ah, cierto, yo pensaba que era esta. Sí, está bien. No. Perdón. No, gracias. Profesora, ¿le puedo pedir su nombre? Sí, cómo no. Mi nombre, ahí lo puede ver, ¿sí? Si me ven mi foto, es Silvina Losirio. Ay, no la entendí. Silvina. Ah, Silvina. Sí. Losirio. Lorio. Bueno, muchas gracias, profesora. Adiós. Adiós. Doctora, ¿tomó asistencia? Sí.